Continuamos con Política por un tubo. Estamos en Teleuniverso, Canal 29, desde Santiago, la ciudad corazón, la ciudad del monumento. Máximo Laureano, Luis Córdoba y Esteban Rosario, quien les habla. Tenemos hoy una entrevista de Grande Liga, un hombre a carta cabal, con una moral incuestionable, con un profesional como el que más, un gran luchador por la democracia, ha sido ejecutivo de diferentes instituciones públicas y privadas, pero sobre todo es amigo mío, Ramón Alburquerque, precandidato presidencial del PRM. Buenas tardes, Ramón. Una de mis grandes honras es ser amigo tuyo. Yo cuando hablo de ti digo, Esteban Rosario es el único hombre que se atrevió a desnudar las fortunas que han querido adueñarse del país y que se han adueñado y que ahora piden o quieren mostrar certificados de honestidad de siempre, cuando sus orígenes fueron tan cuestionados, y el único que lo ha dicho ha sido Esteban Rosario, el hombre que tiene las dos bolitas que cuelgan. Gracias por ese piropo. Sí, Ramón, es que es así. Ramón, después del 20, el país, ciertamente, y el mundo, una revolución tecnológica, de conducta, de todo, política. Es que ha habido un cambio de época. Exacto, no todo. Un cambio como se ha querido, un cambio político. Exacto. Cuando hay un cambio de época, ¿y por qué es un cambio de época? Porque nunca en un gobierno mal iniciado, insuficiente, no están todos los que deberían, pero hay gente en los tribunales y ha empezado a juzgarse el saqueo de una época, de un estilo de gobierno, donde los gobiernos son el primer cartel mafioso que saquea su propio país, que los partidos políticos son entes tugurios de malhechores. Esa es la verdad. Vamos a ver si limpiamos esto, que el Congreso de la República es un nido de riferos, de capos y de narcos. Es en gran parte, no todos, hay gente honorable que uno tiene que respetar. Pero honorables sin protestar el ambiente en que están, que aparentemente hasta se sienten a gusto. Pero ese cambio se ha reflejado en el país, se ha producido un cambio. No, es un cambio que empieza a darse porque hay un cambio de época, un cambio de paradigma, pero eso no es la clase arriba que lo está imponiendo como un mea culpa o como un ajuste de pecados originales y capitales. No, eso es el propio ambiente, el pueblo. Un año y 3 meses antes de las elecciones del 5 de julio del 2020, empezamos a advertir ese cambio del que estamos hablando, porque esos cambios ocurren en la conciencia de los pueblos. Sí. Antes, en todas las encuestas, no importa quién las hiciera, lo que salía como la principal preocupación de la gente era la criminalidad que tiene a la gente encerrada en la casa como si fueran monos en jaulas, y la pobreza, la falta de empleo, el alto costo de la vida, pero el rechazo a la corrupción y a la impunidad, eso tenía un 8, un 9, un 10%. Sí. Un año y 3 meses antes del 5 de julio. Y de repente, uno que le daba seguimiento a las encuestas cada 15 días, empezamos a ver que ya el rechazo a la corrupción y la impunidad alcanzó un 40%, que un 50%, y se colocó ya para las elecciones en un 75% de rechazo. Mientras que la gente como que se olvidó de su propia pobreza, de su propia miseria, y el lamento por la miseria, la criminalidad, todo eso alcanzaba un 13, un 12, un %. Entonces, ¿qué hubiera sido lo más importante en el presidente Luis Abinader y el equipo de gobierno? Nunca olvidar que ellos fueron electos, no porque fueran líderes importantes, tan importantes como que por su liderazgo
esos liderazgos como tenía Juan Bosch, Peña, Balaguer. No, que ellos fueron producto de un oleaje, de un cambio de mentalidad de la sociedad. Y que por tanto, si no hacen lo que la sociedad quiso expresar al votar de esa manera, será un liderazgo muy efímero. La gente quiere que ese cuestionamiento, ese enjuiciamiento, no separe en la gente de Danilo, sino también la gente de Leonel, porque Leonel fue el creador de esta, digamos, corporación político-financiera mafiosa. Él y Danilo la crearon. Entonces ahora no puede, aunque hayan pasado los 8 años y los 3 años que van, no es que esos actos no prescriben. Pero entonces, y eso ojalá que llegue a los que pudieran encontrarse de fechoría en los gobiernos de Hipólito, que también con la quiebra de los bancos hubo barbaridades ahí. Laureano. Don Ramón, bueno, yo públicamente tengo que confesar aquí lo que siempre he dicho en cualquier conversación donde se menciona a Ramón Alburquerque, que le admiro por su preparación profesional, que no es un secreto. Lo que quiero hacerlo es públicamente de mi parte. Máximo Laureano. Soy representante de acento.com aquí. Mire qué bien. Y lo que ha sido su posición política, su energía para decir la cosa también es admirable. Usted tiene un proyecto político, tiene una propuesta política dentro del Partido Revolucionario Moderno. En parte de la población se ve a Ramón Alburquerque como que, bueno, una golondrina, cuando la mayoría quizá está inscrito en el libro de que hay que buscar la reelección. Pero ¿qué motiva a Ramón Alburquerque a esa propuesta de llevarle al pueblo una propuesta que él entiende que es distinta a lo que ha estado haciendo el gobierno que representa? La mayoría pudiera estar inscrita en que no vuelva el PLD con su latrocinio, ni tampoco Leonel. Ahora, en lo de la reelección hay que hacer un análisis. La gente que se le subieron los vidrios y todavía se los suben, que fueron los que buscaron los votos. La gente de cuyos rostros ya se han perdido en el tiempo, porque solo van casi 3 años, pero para muchos funcionarios hace tiempo. La gente que se le hizo promesa y se le aseguró una cosa o la otra. A la gente que se le envió a los 6 días de estar en el poder un formulario para que pusieran los 3 cargos que querían. Y 20 días después salió Macarrulla diciendo que no tenían currículum y que no sabían gobernar y que era mejor dejar a la gente del PLD. La gente que 43 días después, el propio compañero Luis dijo, nosotros somos el gobierno que menos problemas ha creado. Nosotros solo hemos nombrado 30 y pico de mil de personas. ¿Por qué? Porque en el análisis que muchos asesores le hicieron al compañero Luis, razonaron de esta manera. Mire, presidente, usted no solo ha sido electo presidente de la República, sino que usted ha quedado como el único líder válido. Porque mire las condiciones en que está Leonel, que sacó 7%, y ahora está construyendo un partido. ¿Estará listo para el 24? No. Pero mire las condiciones en que quedó Danilo, que tampoco puede ser candidato. Y el que él se inventó, el penco, difícilmente subsista. El Partido Reformista va en devanecencia. Entonces, ¿cuál es el único líder que queda? Usted. No se busque problemas sectarizándose. Deje esa gente del PLD en sus cargos. Y los de Leonel también. Y usted, mire, los PRMistas tendrán que ser suyos obligados. Y entonces, los del PLD, al no tener candidato viable, ganancioso, terminarán votando por usted. Y los de Leonel también. Es un razonamiento muy atractivo. ¿Y el presidente escuchó eso? Él está actuando como si lo hubiera creído. Como si lo hubiese asimilado. Entonces, ¿cuál es el peligro en un razonamiento así?
en que el que se cree líder único tiene que estar preparado para ser el responsable único de todo lo malo que pase. Eso es peligroso. Muy peligroso. Pero muy peligroso. Pero además, que no, las cosas no siempre son como uno quiere, porque a él le tocó parte de la campaña en pandemia. La votación fue en pandemia. Para votar en el exterior hubo que hacer una lucha impresionante, porque muchos países no se quería que la gente saliera a votar en sus territorios. Se votó en pandemia en el exterior, donde el PRM sacó los 7 diputados del exterior. Pero se ganó en pandemia, se juramentó en pandemia, y entonces se ha gobernado en pandemia o en la guerra, con la inflación y todas estas cosas encima. Entonces, lo mejor para un presidente en esas circunstancias es ir a unas primarias en su propio partido para no exponernos a un error de cálculo de que el que creíamos que, y lo tuvo todo a su favor en el 20, ahora no necesariamente es así. Entonces vamos a vernos el 1 de octubre y ahí es que se sabrá con quién está la mayoría, sin prejuicio de que todo el mundo está con la reelección, porque yo y todos los diputados, que somos más del 70%, no estamos con la reelección. Luis Córdoba. Entonces, eso es cálculo suyo, que usted me saboreó muy bien al principio, pero luego me dio con la cabeza, por la cabeza al decir que todo el mundo está con la reelección y a lo mejor todo el mundo... Bueno, pero lo uso yo. Y a lo mejor, ¿verdad? Es todo lo contrario. De eso lo vamos a ver, porque nosotros estamos haciendo un trabajo diciéndole al pueblo que ahorita cuando ustedes entiendan, me van a permitir decir cuáles son los 10 puntos que mantiene a este pueblo, a esta nación, a esta ciudadanía nuestra en crisis, porque los que han gobernado en los últimos 30 años, ninguno ha gobernado para la mayoría, es decir, la clase media y los pobres y los trabajadores. Sí, han gobernado para una minoría que es la que recibe el crecimiento económico. Y entonces al pueblo hay que decirle todo, porque tal vez no han descubierto quiénes somos nosotros. Y eso lo aceptamos porque nosotros, de las 58 leyes que han ido logrando en algo un avance del país, en los 16 años que fuimos senador, somos responsables de esas 58 leyes, de 34. Es decir, nosotros hemos hecho más que todos esos presidentes juntos, pero no se nos atribuye a nosotros, porque las leyes, aunque tú las hayas hecho físicamente e intelectualmente, las haya introducido en el Congreso, haya luchado por su aprobación, y haya sido el presidente de una de las cámaras, al aprobarse, pero quien la promulga es el presidente y luego se dice la ley de fulano de tal.